Hola, soy Jorge Escobar, diseñador gráfico, y en este video les voy a explicar la mejor manera de entender el programa Illustrator, que es de la suite de Adobe. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Al principio se va a ver como algo que es muy sencillo, pero en la medida del tiempo que deseemos implementar funciones o efectos o herramientas, nos vamos a dar cuenta de que el programa tiene demasiadas cosas y pues nos vamos a confundir. Entonces, la mejor forma de entender este programa es de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es abrir Illustrator. Vamos a conocer lo primero, que es el panel superior principal, el cual nos va a permitir acceder a muchas opciones, pero principalmente por el pues por lo primero vamos a ir a la parte de ventana y en ventana, en espacio de trabajo, vamos a darle donde dice aspectos esenciales clásicos. Bien, de esta manera vamos a tener ordenado Illustrator como se utilizaba en el pasado y de esta forma vamos a entender de una mejor manera para qué sirve el programa. Lo primero que vamos a ver va a ser la barra de herramienta y pues bueno, antes de esto es necesario entender que Illustrator es un programa el cual utiliza una interfaz de ventanas. Entonces, la mayoría de cosas se pueden desacoplar y se pueden utilizar de una manera independiente. Lo primero que vamos a conocer va a ser la barra de menú y esta barra de menú que se encuentra normalmente al lado izquierdo lo podemos mover. En la parte superior de la barra de menú vamos a encontrar una línea compuesta por varias líneas de manera vertical y desde allí podemos arrastrar y desde allí podemos arrastrar con el clic sostenido. Y de esta manera desacoplamos la primera funcionalidad que tiene Illustrator. ¿Y esta barra de herramientas para qué es? Básicamente esta barra nos aporta muchas herramientas las cuales vamos a implementar en el momento de realizar el diseño. Ahora, vamos a conocer un menú de barra superior que se encuentra en la parte inferior del menú de barra principal. Como les dije anteriormente, el menú de barra principal es este que se encuentra en la parte superior, donde dice archivo, edición, objeto, texto, seleccionar, efecto, ver, ventana y ayuda. Pero el menú de barra superior secundario se llama control. Desde este menú que les estoy seleccionando con el mouse, podemos ver muchas funcionalidades dependiendo de qué herramientas estemos utilizando. Y desde aquí podemos cambiar, en este caso, el tamaño del grosor de un trazo, de un elemento, o también podemos escoger una tipografía, cambiar el tamaño, organizar el párrafo y demás. Y también podemos ajustar la opacidad de algún elemento. Entonces, teniendo en cuenta esto, la barra superior principal, la barra superior de control y la barra de herramientas. Ahora vamos a ir a la parte de la derecha en la cual vamos a tener un conjunto de varias barras las cuales están reducidas. En este caso, estas barras de aquí no las vamos a tocar por el momento, pero sí vamos a ver el apartado de propiedades. El apartado de propiedades nos va a permitir acceder a las propiedades de todos los elementos. Si tenemos un texto, vamos a poder ver las propiedades de ese texto y si tenemos, por decirlo así, un trazo, vamos a ver las propiedades de ese trazo. Y realmente ese apartado es muy importante porque nos permite modificar. Entonces, más adelante les voy a enseñar con un ejemplo cómo funciona. Entonces, ahora vamos a explorar la barra que les conté anteriormente y vamos a ver qué hace cada uno de estos iconos. Entonces, bien, vamos a empezar con el primero, que es color, y aquí podemos seleccionar los colores que nosotros deseemos y
podemos seleccionar el color directamente desde esta guía visual. Esto lo seleccionamos con el clic y como ustedes pueden ver, justamente cuando pasamos el mouse y le damos clic a algún color, en la barra de herramientas se va a cambiar el color en uno de los recuadros. Y este recuadro que se encuentra aquí es el color actual que hemos seleccionado para el relleno. Y el recuadro que se ve como si solamente la línea exterior del cuadrado estuviera pintado es el trazo. La manera de seleccionar el relleno es dándole clic y va a estar por encima del retraso. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si en este caso vamos a la barra de herramientas y deseamos hacer una figura básica, va a tener ese color azul y también va a tener un trazo negro. Entonces, esta herramienta del color es muy importante pues porque nos ayuda a seleccionar. Ahora, si deseamos cambiar el color del trazo, lo que tenemos que hacer es seleccionar el trazo y hacer lo mismo. Ahora, vamos a ver un apartado que es muy importante, que es la guía de color. En esta guía de color vamos a encontrar demasiadas guías de colores, muchas diría yo, con diferentes, por decirlo así, categorías. Entonces vamos a darle aquí y aquí vamos a encontrar diferentes categorías de paletas de colores o guías de colores dependiendo de lo que necesitemos. En historia del arte seleccionamos una paleta de colores Pot Art y vamos a ver en la parte de aquí vamos a tener todos los colores que sean Pot Art. Justamente en este caso, si deseamos, por ejemplo, paleta de colores del barroco también se van a cambiar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que se cambian? Justamente en esta parte de aquí vamos a encontrar todas las paletas de colores complementarias, análogos, gradaciones, monocromático y demás. Entonces, de esta manera, escogemos cuál va a ser la paleta de colores que deseamos utilizar. Entonces, ahora vamos a ir a otro apartado que es el apartado de las muestras. Justamente cuando nosotros seleccionamos un color o seleccionamos otro, este color deja un historial y se guarda en este apartado de muestras. Entonces es algo que es muy súper porque si deseamos buscar otro color, lo buscamos aquí y lo encontramos. Ahora vamos a ir a un apartado que es muy interesante, que es el de pinceles. Y aquí podemos escoger qué tipo de trazo y grosor vamos a implementar. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo utilizo estos pinceles? Para poder utilizar estos pinceles necesitamos utilizar la herramienta pincel, que se encuentra en la barra de menú y se puede oprimir o se puede activar utilizando el botón B. Entonces, cuando utilizamos la herramienta pincel y seleccionamos uno de los pinceles, vamos a tener esa oportunidad de poder generar trazos con el grosor y el diseño del pincel. Como ustedes pueden ver, el pincel funciona con el trazo, más no con el contorno. Entonces, esa es como una de las ventajas. De manera predeterminada, Illustrator nos da unos cuantos pinceles, pero él tiene más. Y también podemos descargar, importar y demás. Entonces, en este caso, vamos a ir a este apartado inferior y vamos a darle donde dice artístico, vamos a darle a cualquiera. Y justamente cuando hacemos esto, nos va a salir una interfaz. Y en esa interfaz vamos a ver todos los pinceles que Illustrator nos tiene. Existen pinceles que funcionan desde un cierto ángulo. Existen demasiados, la verdad. Existen unos que son como acuarelas. Es algo que es súper para los diseños. Realmente esos son pinceles que utilizo mucho. Aquí hay algunos pinceles que los he instalado. Eso es algo que he hecho tanto que realmente no me acuerdo. Y como ustedes pueden ver, existen diferentes. Entonces,
Algo que tenemos que tener en cuenta, aparte de que los pinceles se utilizan utilizando la herramienta pincel, es que estos trazos se pueden modificar desde propiedades. Entonces vamos a ir a la interfaz de propiedades y podemos aumentar el tamaño del trazo. Aparte de eso, también en el propio trazo podemos hacer que las puntas se vean más curvas, que una de las puntas tenga flechas o no. Vamos a volver con el hilo. La parte de los pinceles es algo que es súper genial, pero también tenemos la parte de los símbolos. Con los símbolos nos vamos a ahorrar demasiadas cosas. Normalmente uno cuando utiliza, por ejemplo, algo para redes sociales, uno lo que hace es que uno busca en internet y descarga, pero Illustrator tiene iconografía de muchas cosas y desde aquí podemos descargarla. Entonces vamos a ver si en el apartado de comunicación, bueno, por el momento no. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ir pasando. Entonces realmente Illustrator tiene muchos símbolos, muchas cosas que podemos utilizar y podemos editar. Entonces, es algo que normalmente cuando se va a dar un curso o algo, se deja pasar, pero también es importante darse cuenta de que Illustrator tiene símbolos, tiene iconografía, tiene texturas artísticas de naturaleza y eso se puede implementar en los diseños. Entonces es algo que es súper bien. Entonces vamos a irnos a otro apartado, que es el apartado de trazo. En esta opción de aquí, al principio se va a ver algo como algo bobo, porque pues el trazo es que es el grosor. Les voy a explicar, voy a utilizar la herramienta pincel, voy a seleccionar el trazo y lo voy a agrandar. Esta opción solamente sirve para esto, pero puede que sea una bobada, pero más adelante nos puede llegar a servir. Ahora vamos a ir a la parte de degradado. Algo que les voy a explicar de la barra de herramientas es que esta barra en la parte inferior tiene como, por decirlo así, como una coma y si le damos con el clic sostenido allí nos van a salir las demás opciones. En este caso tenemos varias formas y voy a utilizar la hélice o el círculo. Entonces, como ustedes pueden ver, se generó el círculo solamente con el trazo y si yo deseo cambiar el trazo a un relleno, lo que hago es que utilizo estas dos flechas y se cambia el color. Entonces, bien, ahora vamos a hacer un degradado. Para poder hacer un degradado debemos de saber primero a qué le vamos a aplicar ese degradado, porque podemos utilizar ese degradado en un texto, en un trazo generalmente o en una forma básica o compleja. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta forma básica y vamos a crear un degradado. Lo primero es, deseamos el degradado lineal o circular o de una manera de forma libre. En este caso, vamos a implementar los primeros dos. Vamos a implementar el más básico, que es el lineal. Entonces, algo que deben de tener en cuenta es que para poder que el degradado se vea, debemos de estar sentados sobre el relleno y no el trazo. En este caso, el degradado está en el trazo. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Utilizamos la misma flechita. Como estos colores se intercambian, si de pronto nosotros queremos eliminar el trazo, lo que tenemos que hacer es básicamente ir a esta parte de aquí donde dice ninguno y el color que esté encima pisando el otro se va a eliminar. Entonces ahora, para seguir editando el trazo, lo que hago es pararme en el relleno dándole clic. Entonces es algo que es muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo todo esto, el apartado de relleno se desaparece. Entonces, lo único que tenemos que hacer es volver. Entonces, ¿qué pasó? Esto se movió. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Como les decía anteriormente, Illustrator es un programa de interfaces en ventana que se pueden desacoplar. Más adelante les voy a enseñar a organizar su ilustrador. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta la parte del degradado, el degradado básicamente es la unión o la transición de dos colores diferentes. Entonces, lo que hacen los dos colores es una transición del propio color entre sí. Podemos hacer una transición entre colores que básicamente generan los dos demasiado contraste o
podemos generar un degradado el cual sea, eh, por decirlo así, como más amigable entre los dos colores. Aparte de eso, ese degradado es lineal. Y también utilizando en la barra de menú la herramienta de degradado que se activa con la letra G, podemos al presionarlo escoger cómo se va a utilizar ese degradado. Y lo mismo también con el degradado radial. El degradado radial tiene una diferencia al lineal. El lineal es una línea, lógicamente, y el radial funciona en una transición circular. Entonces, algo que podemos hacer es que podemos cambiar la posición de los colores y también podemos cambiar con qué tanta intensidad los colores generan la transición. Entonces, de esta manera es que se generan volúmenes en 3D. Es algo que es básico, pero es súper. Ahora se nos va a activar una tercera opción de degradado y pues normalmente no se tiene en cuenta y es el degradado de forma libre. Y aquí tenemos dos puntos. Vamos a darle clic a uno y desde aquí vamos a escoger el color. Entonces vamos a ir a este segundo punto, seleccionarlo con el clic sostenido, podemos moverlo y demás. Entonces coloquémoslo aquí y cambiémosle el color. Voy a darle un color como más oscuro. Y en la parte de aquí abajo vamos a darle otro color. Vamos a hacer un planeta, algo que sea bien llamativo. Listo. Y lo colocamos aquí. Vamos a hacerlo más intenso. Quiero hacerlo más intenso, eso así, pero quiero reducir un poco también, por decirlo así, su intensidad. ¿Y cuál es una de las formas? Podemos escoger este punto, darle clic al ladito, bajar un poquito, escoger este otro punto, darle clic aquí al lado para que el color sea algo similar. Y si nosotros queremos hacer, por decirlo así, un color arriba, también lo podemos hacer. Eso es más de ojo. Entonces, supongamos que, bueno, en este caso nos equivocamos con este color. Solamente le damos clic y vamos aquí al apartado de grado y le damos aquí en la canastica. Entonces, como ustedes pueden ver, quiero el color oscuro, pero cambia. Entonces, ¿uno cómo hace para duplicar el color? No, primero selecciona el color que desea duplicar, lo coloca al ladito y listo. Entonces, aquí ya quedó. Entonces, con esta opción podemos generar degradados muy personalizados y es algo que se debe tener en cuenta realmente. Entonces, como ustedes han estado viendo, hemos estado utilizando todas las herramientas que les he enseñado poco a poco porque Illustrator tiene algo muy en específico y es que cuando deseamos hacer un diseño vamos a utilizar varias herramientas en conjunto y unas tienen que ver con la otra, también con la parte de la interfaz. Ahora vamos a ir a la parte de transparencia. Este es igual que el menú de línea, pero realmente la transparencia sirve, funciona para hacer un elemento transparente. Entonces voy a volver a utilizar la ola, vamos a ir aquí y vamos a darle una opacidad. Opacidad es transparencia en el ilustrador, es decir, entre menos le doy, pues el objeto se va a ver más transparente y entre más le doy, pues el objeto se va a ver mucho más claro. Entonces es súper. Y algo también que debemos tener en cuenta en el menú de transferencia es que vamos a tener las opciones de fusión. Entonces, ¿esto cómo funciona? Las opciones de fusión funcionan cuando tenemos dos elementos. En este caso, duplique este elemento. Este elemento se duplica con Shift Alt sostenido el clic y se duplica. Entonces les voy a enseñar. Básicamente, cuando deseamos hacer una fusión, lo que nosotros hacemos es escoger el elemento superior y vamos a escoger cuál vamos a escoger. Tenemos oscurecer, multiplicar, exponer, aclarar, trama. Entonces, según el color, asimismo va a verse mejor el efecto.
Entonces, cada efecto tiene, por decirlo así, una función. Y esto se utiliza mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, se desean agregar elementos que se vean de una manera secundaria, pero que no afecten el diseño o la composición. Entonces, es súper. Ahora vamos a ir a un apartado que es el apartado de apariencia. Este apartado de apariencia es demasiado interesante porque es como el menú de propiedades, pero es, por decirlo así, algo mucho más avanzado, porque desde el menú de apariencia, como ustedes pueden ver, se ve absolutamente todo lo que se le ha utilizado al objeto. Por ejemplo, en este caso, tenemos un trazo sin color, y abajito tenemos un relleno con un degradado, con una opacidad normal por defecto. Pero ¿qué pasa si yo desactivo este relleno? Pues se pausa el programa. Si yo desactivo este relleno, el objeto queda transparente, porque el objeto solamente tiene relleno activo. Entonces, si yo lo selecciono y lo activo, pues lógicamente se ve. Entonces, el menú de apariencia se utiliza principalmente cuando deseamos editar una tipografía. La tipografía se abre desde la barra de menú o también desde la herramienta texto. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Dándole un clic no más directamente, utilizamos la herramienta de selección con V y nos acercamos a una de las aristas de las esquinas y lo ponemos grande. Se pone grande con el clic sostenido, con el mouse sostenido y también con Shift y Shift Alt y el clic sostenido en una de las aristas, entonces uno lo pone grande. Entonces podemos hacerlo de esta manera o vamos a utilizar la herramienta de texto con la tecla T o también podemos utilizarlo como una nube de notas. Entonces ahorita vamos al menú superior de control y en control podemos editar el tamaño, podemos editar cómo queremos el párrafo, podemos editar, podemos editarlos interlineados como nosotros deseemos y demás, y es algo que es súper. Ahora, vamos a ir a un aspecto que son los estilos gráficos. Eso es algo que también normalmente no se ve cuando se está aprendiendo a utilizar Illustrator. Y con los estilos gráficos tenemos muchos recursos. Entonces, vamos a abrir los recursos gráficos, cualquiera, no hay problema. Se va a abrir una interfaz y esta interfaz se puede modificar en su tamaño. Solamente movemos el puntero, el mouse, y cuando aparezca este simbolito le damos clic sostenido y lo movemos hacia abajo. Si lo queremos anchar más, lo hacemos en la arista del lado y listo. Entonces, aquí tenemos muchos estilos. Entonces voy a duplicar este elemento, lo voy a poner más pequeño y podemos seleccionar los estilos gráficos. En este caso, ese es un estilo de botones. Es algo que es muy ochentero, la verdad. Y aquí tenemos muchos más elementos. Podríamos quedarnos en este video solamente hablando de estos elementos. Y eso es algo que teniendo creatividad lo podemos implementar dentro de los diseños. Entonces podemos ver diferentes estilos gráficos, volúmenes, instrucciones y referencias, la verdad. Eso es algo que normalmente no se tiene en cuenta en el momento de enseñar a implementar el programa, pero eso es algo que es bien porque realmente abre la mente. Entonces, estamos viendo muchos más y justamente y a medida que vamos escogiendo en el apartado de estilos gráficos se van guardando. Illustrator tiene eso de bueno que cada cosa que escogemos, cada trazo, cada figura se va guardando en los respectivos apartados. Entonces, bien, vamos a salir de aquí y ahora vamos a ver un apartado que es muy importante, que es el apartado de las capas.
¿Las capas para qué son? Básicamente las capas son para organizar la información. Por ejemplo, en este caso, y en este fondo tenemos, por decirlo así, la oportunidad de crear una capa y este fondo vamos a copiarlo sobre esta capa. A esta capa le vamos a poner el nombre de fondo y pues lógicamente el diseño no se ve porque el fondo está arriba del diseño. Entonces lo que hacemos es que con el clic arrastrado lo bajamos y se queda aquí. Entonces, ¿qué sucede? Las capas sirven para organizar los elementos dentro de un diseño. Si por ejemplo yo deseo quitarle el fondo, se puede quitar el fondo y lo demás se queda. O por ejemplo, si yo deseo, en este caso, si yo deseo manipular todo el diseño, se va a mover el fondo. Pero si para mí el fondo es algo importante, lo que hago es bloquearlo y puedo mover absolutamente todo y el fondo no se va a mover porque está bloqueado. Entonces las capas es para organizarlos, es como algo sobre algo, entonces es bien. Y ahora vamos a ir a un apartado, el cual es exportación de recursos. Eso es algo que normalmente no enseñan, pero exportar los recursos desde aquí es algo que es súper bien, es algo que es muy vital. Y les voy a explicar, por ejemplo, supongamos que y tenemos todo esto y deseamos exportarlo para redes sociales. Esto que hice no lo tengan en cuenta, es un mamarracho, es algo de ejemplo realmente, pero vamos a ir a la barra de menú y vamos a ir en esta opción. Se llama mesa de trabajo y se activa con mayúsculas más opt. ¿Qué es la mesa de trabajo? La mesa de trabajo es como si fuera un cuaderno de papel, como si fuera un lienzo y es desde la mesa de trabajo definimos el tamaño. En este caso, en el menú de control podemos ver, aquí tenemos el ancho 1080 píxeles, el alto 1350 y bueno, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es con el clic desde afuera, seleccionar todo nuestro diseño y podemos exportarlo aquí. Entonces, eso es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es escoger el tamaño. Lo primero, vamos a ir a esta parte de aquí, en la flechita, y aquí podemos escoger el tamaño en una escala de por 1 original que se tiene, en una escala de 2, 3, 4, 1.5, 0, 0.75 o podemos escalar el diseño a la anchura que necesitamos, o a la altura o a la resolución, en este caso la anchura. Entonces supongamos que yo lo necesito en la misma anchura que tiene, 1350. Bueno, está bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a este apartado. Este apartado de aquí es cuando deseamos generar solamente o exportar un solo recurso. Y este de aquí es cuando deseamos exportar muchos. Entonces, ¿qué pasa? Antes de darle aquí, teniéndolo seleccionado, vamos a darle control G. Control G es lo mismo que como si hiciéramos esto con el mouse, clic derecho y agrupar. Agrupar, ¿qué es? Agrupar básicamente es agrupar todos los elementos y si yo muevo uno, se mueven todos, ¿sí ven? Entonces, supongamos que voy a exportar varios elementos, ¿sí o no? Entonces uno dice, bueno, son varios elementos. Ah, y algo que les quiero enseñar es cómo cambiar los colores de una manera muy fácil. Tenemos, por decirlo así, esos tres colores y vamos a cambiar. A este lo va a cambiar el color y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Vamos a ir al menú de propiedades, vamos a ir a la parte inferior y aquí donde dice volver a colorear. Cuando nosotros le damos volver a colorear, se va a activar una interfaz. Podemos hacerlo de manera libre desactivando este candadito. Entonces es súper porque todos los colores se pueden cambiar y si de pronto hicimos algo que no nos gusta, le damos aquí en restaurar. Entonces en este caso, lo que yo voy a hacer es que lo voy a dejar así y también hay que entender que Adobe a la mayoría de programas les ha puesto inteligencia artificial y aquí donde dice generación de color de reemplazo, puedo darle un prompt para que se cambie el color. Por ejemplo, en este caso, yo puedo escoger aquí estos colores preestablecidos y le doy generar. Y aquí tengo una opción. Listo, le cambié el color. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a cambiarle el color a este, pero no con inteligencia artificial, sino que lo voy a hacer a mano para que vean que es una herramienta que es muy intuitiva. Normalmente
Esto no lo enseñan. Entonces, bien, estamos en el apartado de exportación de recursos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con cada elemento agrupado de manera individual, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos, vamos a ir aquí y vamos a darle aquí. ¿Qué pasa si yo selecciono todos y le doy aquí? Lo que va a pasar es que se va a generar un solo archivo con los tres, pero yo quiero los tres separados. Le damos aquí. Entonces, cuando ya tengamos los tres separados, podemos darle un nombre a cada uno y le damos a exportar y lo exportamos. Otra cosa que también se deben tener en cuenta es también el formato, ¿no? Si lo queremos en PNG, PNG 800, JPG 80, 50, 20. SVG, PDF, web, .a, IPS y demás. Entonces es un apartado que es muy interesante. Bien, ahora vamos a ir a lo siguiente. Algo que yo les comenté al respecto de las mesas de trabajo es que las mesas de trabajo se crean para poder diseñar sobre ellas y en este caso y en esos ejemplos solamente tenemos una mesa de trabajo y no otra mesa para las dos composiciones restantes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a ir a este apartado de aquí que se llama mesa de trabajo. Entonces, le damos aquí donde dice mesa de trabajo y aquí vemos que hay una. Entonces, yo puedo crear otras dos mesas de trabajo dándole aquí al más y se crean las dos, pero se crean, pero no sobre el diseño. Entonces, un truquito que uno hace es primero seleccionar el diseño. Entonces, bien, desde este apartado de la mesa de trabajo podemos crear las mesas de trabajo que faltan, pero queda torcido. Entonces, de una manera mucho más fácil, lo que podemos hacer es seleccionar un diseño, vamos a la barra de menú, seleccionamos también lo que es la herramienta de mesa de trabajo, vamos a darle un clic y después le damos un clic sobre el diseño. Entonces tiene que ser un clic limpio, ¿no? Sin movimientos bruscos. Yo como utilizo la tableta, pues lógicamente salen movimientos bruscos. Otra vez la herramienta de selección. Otra vez la herramienta de selección y seleccionamos el siguiente. Utilizamos otra vez la herramienta de mesa de trabajo y le damos un cliccito limpio. Tiene que ser limpio porque si no, no cuela. Entonces, a mí no me está colando por la tableta, pero lo voy a hacer con el mouse. Listo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo tres mesas de trabajo? Primero por el apartado, aquí aparecen uno, 2, 3. Y segundo, si yo lo muevo, pues aparece el cuadro blanquito. Entonces es súper. Vamos a ir a otro apartado, que es el apartado de los comentarios. Si se utiliza una licencia oficial de Creative Cloud o de Illustrator, se puede utilizar un mensaje en los diseños y en el momento de utilizar esta herramienta de mensaje podemos compartir el diseño y trabajar de manera colaborativa. Entonces, bien, hemos visto muchas herramientas, muchas funcionalidades, pero en este caso quiero hablarles de algo en específico. ¿Qué sucede si de pronto no hubiera hecho la mesa de trabajo de esta manera y el dinero y otras? ¿Qué sucede si de pronto no hubiera creado las mesas de trabajo de esta manera y los diseños estuvieran colocados, ubicados de una manera no centrada? Porque ¿qué sucede? Justamente sucede esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando seleccionamos una composición o un elemento, tanto en la barra de control como en la barra de propiedades, nos van a salir estos elementos de aquí. Al principio se van a ver algo raro, pero estas son las opciones para alinear. Alinear básicamente es un apartado que sirve para alinear elementos tanto agrupados como desagrupados entre ellos y alineados entre la mesa de trabajo. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo. Una alineación de elementos agrupados a la mesa de trabajo. Yo creo que quede centrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a alinear, vamos aquí. Y aquí seleccionamos alinear con la selección, con lo que está agrupado o seleccionado normalmente, con lo que está alineado atrás, con lo que está agrupado como tal, o alinear con la mesa de trabajo. Entonces, si alineamos con la mesa de trabajo, le damos clic aquí. Si le damos esta, alinea hacia la izquierda. Si le damos aquí, lo voy a enseñar. Si le damos aquí, alinea hacia la izquierda. Si le damos aquí, alinea hacia abajo, hacia el centro, hacia arriba, hacia el lado. O sea, es decir, con todos los puntos. Eso es algo que solamente se entiende si reduzco el tamaño. Entonces, miren, alinea hacia la izquierda, alinea hacia el centro, alinea hacia la derecha,
alinea hacia arriba, alinea hacia abajo, alinea hacia el centro. Pero este centro es sobre el eje Y y este centro es sobre el eje X. Entonces podemos alinear de esta manera. Entonces, ¿qué sucede cuando ya tenemos todo alineado? Pues el diseño está bien, pero si tenemos todo desagrupado, para desagrupar algo, solamente hay que darle clic derecho y buscar la opción de desagrupar. Si tenemos todo esto agrupado, seleccionamos y utilizamos la herramienta de alinear, lo que va a pasar es que todos los elementos se van a alinear entre sí. Esto se utiliza mucho respecto cuando hacemos una composición y deseamos como darle un orden. Les voy a explicar, por ejemplo, en este caso, yo quiero que estos elementos, digamos que este es el título y esto es la imagen y demás, yo quiero que todo me quede alineado de una manera central, pero con el eje Y. Entonces utilizo esta. No, perdón. Entonces utilizo el eje X. Entonces queda alineado. Pues yo sé que no se nota porque ya estaba, entonces lo voy a volver a hacer. Entonces queda aquí, lo hago aquí y listo, queda ordenado. Entonces, alinear se puede utilizar tanto para elementos para eh, como también para la mesa de trabajo. Entonces, eso es algo que es súper. Como ustedes pueden ver, hemos visto casi todas las herramientas que normalmente se utilizan cuando vamos a diseñar y esto es algo que es súper porque este video es para entender de una mejor manera cómo se implementa Illustrator. Entonces, en este caso, vamos a ir al menú superior y vamos a conocer la parte de efectos. Entonces, bien, teniendo como ejemplo este diseño con tres variaciones en tres mesas de trabajo diferentes, con colores, ubicaciones y demás, vamos a ver un poquito más de la barra superior principal. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la parte de ventana y en cuestión de la parte de ventana podemos organizar nuestro espacio de trabajo, restaurarlo, crear nuevos y aparte de eso también podemos activar todas estas opciones. Podemos hacer 3D y materiales, grabar acciones. Acciones son, por decirlo así, unos conjuntos de pasos que uno hace que son repetitivos. Entonces uno lo graba y le agrega una tecla, por ejemplo. eh, Algo de exportar algunos elementos con la tecla F5, le doy F5 y se exportan todos. La, y, y los demás apartados, tenemos varios apartados de hacer elementos 3D, de grabar acciones que son repetitivas, alinear, apariencia, atributos y así sucesivamente. Vamos a encontrar en esta opción de ventana todas las interfaces de Illustrator. Cada una tiene su función. Ahora, en la parte de ver, tenemos un aspecto que es mucho más técnico, por decirlo así, donde podemos ver, por decirlo así, de una manera visual, cómo se ve el diseño que estamos haciendo desde la CPU, que es el procesador. Podemos visualizar el diseño en una impresión, en píxeles, que es digital, como lo estamos viendo. Podemos cambiar los modos en presentación, pantalla y demás. Eso es algo que al principio no se tiene en cuenta, pero lo que más se tiene en cuenta es justamente cuando vamos a ir a esta parte inferior de aquí de ajustar a cuadrícula, ajustar a píxel, ajustar a punto, ajustar a pictograma. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, por decirlo así, deseamos organizar o ubicar ciertos elementos, si nosotros deseamos, por ejemplo, que esta L esté al borde y que estén al mismo, por decirlo así, al mismo alineamiento vertical, entonces en la parte de ver podemos activar la opción de ajustar el píxel y cuando nosotros vamos a mover un elemento, el elemento se va a mover en la unidad mínima de píxel. Si ven que ya no lo puedo ubicar tan cerquita o tan poquito, es por eso. Entonces, si yo le quito esto, yo puedo ubicarlo exactamente donde yo quiera. Entonces, eso es lo que más se utiliza en esta parte de ver. Y tenemos la parte de los efectos. Aquí en el apartado de efectos podemos generar elementos en 3D, podemos hacer buscatrazos. Esto de
Esto de buscatrazos es para unir dos o tres elementos, cortarlos, excluir el primero, el del fondo, el tercero y demás. Y tenemos la parte de convertir a formas. Podemos convertir rectángulos y demás. Deformar si deseamos deformar algún elemento. Les voy a enseñar. Bien, en este caso, supongamos que es este círculo el que queremos deformar. Lo seleccionamos, efecto, deformar. Entonces, yo puedo deformarlo como si fuera un arco. Hay que entender que es un elemento circular. Aquí puedo deformarlo con el efecto de arco interior, arco superior, la bóveda. Este tipo de efecto es algo que se ve mucho mejor con la tipografía. Les voy a enseñar. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar esta tipografía y este efecto aparece también aquí. Crear efecto envolvente. Y haciéndolo desde aquí, el texto queda editable. Pero vamos a ir a efecto, vamos a ir a deformar, vamos a darle arco superior y miren lo que me refiero. El arco normal, el arco inferior, el arco superior, la bóveda y demás efectos. El efecto bandera, este que es muy utilizado, el efecto bandera, y todo queda deformado de esa manera. Estas son herramientas que debemos de aplicar con sabiduría y creatividad. Por ejemplo, en la parte de efecto también tenemos, aparte de formar, podemos distorsionar. Distorsionar, fruncir, encoger, torcer, transformar, zigzag. Por ejemplo, el apartado de zigzag, si deseamos hacer una línea desde la barra de herramientas y en la parte de herramientas con pluma, vamos a seleccionar y cómo se crea una línea. Una línea básicamente es la creación de dos puntos, punto A y punto B, que se atraviesa y genera una línea. Entonces a esta línea hay que generarle un trazo y así se crea. Entonces, vamos a generar el efecto zigzag en esta línea. Lo tenemos aquí, vamos a darle efecto, vamos a darle aquí en la parte donde dice deformar, zigzag y como ustedes pueden ver el efecto ya se aplicó. Pero aquí modifico para tener varias crestas y tener diferentes tamaños. Entonces, de esta manera es que se hacen esos efectos, por decirlo así, mayas, indígenas. Entonces, miren, queda bien. Entonces, básicamente la opción o el apartado de efectos ayuda bastante. Aparte de eso también, esos efectos, como su nombre lo indica, son efectos de ilustrador. Y aquí también tenemos efectos de Photoshop. Es decir, si tenemos una imagen, podemos aplicarle diferentes efectos, podemos desenfocarla, podemos darle textura y demás. Entonces, les voy a enseñar cómo se ve algo desenfocado. Voy a utilizar este elemento y vamos a ir a efecto, vamos a darle desenfoque y aparece desenfoque gaussiano, radial, suavizado. Vamos a darle en el gaussiano y desde aquí ya se ve el desenfoque. Entonces aquí puedo escoger qué tanto desenfoque le doy. Si le doy mucho, pues lógicamente ya se ve demasiado mal. Tengo que darle hasta donde se vea lo menos y podemos tener este elemento desenfocado. Este elemento así desenfocado puede dar la sensación de que está adelante, demasiado adelante del objeto principal. Entonces, Illustrator es un programa que tiene muchas herramientas para editar, para crear y demás. Entonces, el objetivo de este video es darle a entender todo lo que en general tiene Illustrator. Entonces, en estos efectos de Photoshop podemos darle efecto a lo que son las fotografías. En este caso vamos a ir aquí a la galería de efectos. Eso es algo que tiene Photoshop. Por ejemplo, aquí en esta parte podemos hacer que una imagen se vea como en acuarela, con los típicos efectos de Photoshop, distorsionado, estilizar, textura y lo más famoso que siempre se ha usado, los trazos de pincel.
Entonces es algo que es súper bien. Bien, en el apartado de efecto, pues básicamente tenemos efectos de Illustrator, efectos de Photoshop y demás. Y ya. En la parte de selección, eso es todo lo que tiene que ver con seleccionar un objeto, seleccionar, deseleccionar y demás. Ahora vamos a ir a la parte de texto. Aquí en la parte de texto tenemos todo lo que tiene que ver con editar, crear y modificar fuentes, caracteres, párrafos y demás. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con los textos. Y en la parte de objeto, todo lo que se le puede aplicar a un objeto. Hay que entender que dentro de Illustrator existen demasiados objetos editables que, por decirlo así, son vectoriales, objetos que son imágenes, objetos que son texto, objetos que solamente son trazo, objetos que solamente son rellenos, son transparencias, son luces, son degradados. Entonces, cada tipo de elemento tiene un comportamiento y ese comportamiento dictamina realmente qué se le puede hacer, si se puede expandir, si se puede agrupar, desagrupar, si se puede rasterizar. ¿Rasterizar qué es? Rasterizar es convertir un vector a imagen. Entonces, en el apartado de objeto podemos aplicar todo lo que un objeto se deja aplicar. Lo que aparece desactivado es lo que no se le puede aplicar. Entonces, en la parte de edición vamos a encontrar absolutamente todo en cuestión de lo que hemos hecho, las acciones que hemos editado. Podemos deshacer lo que hicimos, podemos rehacer lo que hicimos, podemos cortar o copiar un elemento, cortar o copiar adelante o detrás de otro. Eso de copiar adelante o atrás, esto lo podemos hacer desde aquí directamente. Seleccionamos, le damos clic derecho y le damos aquí donde dice ordenar o organizar. Aquí en organizar le vamos a traer al frente y el elemento se va para el frente. Eso es algo que es muy importante cuando estamos utilizando Illustrator. Después de entender esto de la parte de edición, ¿para qué sirve? Tenemos uno de los apartados más importantes, que es el apartado de archivo. Básicamente, aquí en archivo lo que tenemos en este apartado son todas las opciones para abrir nuevos archivos, guardar el archivo que tenemos, generar una copia del archivo que tenemos, exportarlos, colocar imágenes, generar nuevos vectores, invitar a otros diseñadores a que participen, la información del archivo, podemos cambiar el modo de color. Eso ya es un aspecto más técnico, incluso podemos imprimir. Entonces, bien, básicamente este ha sido, por decirlo así, como la explicación resumida de Illustrator, de sus apartados como tal. Entonces, Illustrator tiene, por decirlo así, en el apartado de la barra superior principal los espacios de trabajo los cuales podemos modificar. En este caso, implementé aspectos esenciales clásicos para dar un mejor entendimiento, pero podemos utilizar esto si deseamos, por ejemplo, ilustrar. Si ilustramos, todo cambia totalmente. Entonces debemos de entender que Illustrator es un programa que es, por decirlo así, de interfaces. Todo lo podemos modificar, todo lo podemos eliminar y eso es algo que no es de tener miedo, porque si por ejemplo llegamos a este punto, nosotros podemos ir a ventana, espacio de trabajo y restaurar es pintura. Y si lo cambiamos y si solamente al principio utilizamos aspectos esenciales clásicos, también válido, no hay problema. Pero si nosotros vamos viendo que con la necesidad nos vamos dando cuenta que necesitamos específicamente que cierto elemento se vea aquí, que la barra esté acá así, que por ejemplo el apartado de las capas esté acá arriba al ladito de propiedades, lo podemos hacer. Realmente todas estas cosas es algo que se puede hacer, da libertad. Entonces, lo único es que ustedes hagan el ejemplo, intenten y demás. Así que eso es todo. Muchas gracias por todo.